En Brasil, familias enteras pensaron que iban a ver una película cristiana animada para sus niños, llamada El Arca de Noé o Arca de Noé, pero resulta ser que se llevaron una gran sorpresa cuando la vieron en el cine. Pues bien, el Arca de Noé es una de las historias clásicas de la Biblia que tiene la particularidad de poder ser usada con fines didácticos muy interesantes por los animales que a todos los niños les gusta. Bueno, esta película animada es brasileña, se estrenó hace pocos días en los cines de Brasil, está dirigida por Sergio Machado y está inspirada en un artista muy importante de Brasil llamado Vinícius de Moraes. No es muy conocido acá en esta zona donde estoy yo en Argentina, pero fue un poeta, fue un músico, fue un escritor muy importante de esta nación brasileña. El problema se suscitó que, estando en el cine, las personas cristianas, las personas que esperaban que esta historia, por supuesto, tenga un contenido bíblico, ya que se trataba del Arca de Noé, la verdad que no era así y fue muy criticada porque incluso dice que tiene palabras o un lenguaje que puede llegar a ser soez, y además lo más complicado fue que estaría haciendo apología del activismo LGBT o LGTB. Para que ustedes más o menos estén al tanto, porque yo la película no la vi, lo que está surgiendo son los comentarios de cientos de cristianos que fueron solos o con su familia a verla, para que ustedes vean las críticas que tuvo esta película, fueron tremendas. En las opiniones vertidas en el portal Adoro Cinema, de 79 opiniones, hubo 50 que fueron contrarias a la película. De las 5 estrellas que te permite darle como calificación, evidentemente más del 60 o casi el 70% calificaron con un 0 estrellas a la película. Tremendo. Alberto, por ejemplo, comentó: es decepcionante, no la vean, es una pérdida de tiempo. Pierre dice: es una pérdida de tiempo también, no está basada en la Biblia, no le gusta, dice, no le gustó, sinceramente no la recomiendo. Virgilio dice: se apoya al activismo LGBT o LGTB, dice que el personaje del león usa palabras equivocadas para tener su propio estilo, que era terrible, no la recomienda, dice que son palabras que su hija de 8 años no debería escuchar. Después, el usuario Guillermo hace una lista de todos los puntos que destacó que no tienen nada que ver con la Biblia y que pueden quedar muy chocantes, sobre todo al pueblo creyente, al pueblo cristiano que espera poder compartir con sus hijos una enseñanza de fe. Bueno, además de que dice que se hace apología de lo que es el activismo LGBT, dice que se utiliza un lenguaje soez, dice que a Noé se lo trata como un loco, como un desquiciado, como un lunático, incluso dice que los animalitos se burlan de Noé como que es un inepto, como que no sabe lo que está haciendo. Por supuesto, algo totalmente contrario y fuera de foco con la realidad bíblica, donde se lo muestra a Noé como un hombre comprometido con Dios, como un hombre de fe, que fue burlado, sí, por muchas personas mientras predicaba, mientras él armaba el arca junto a sus hijos, por muchos años, pero que finalmente fue uno de los pocos sobrevivientes cuando vino el juicio a través del diluvio a esa generación que vivía en pecado, que vivía en corrupción, que vivía muy apartada de los principios de Dios. Y por supuesto que a la familia de fe esto le va a caer mal, porque se está utilizando la palabra de Dios, una historia clásica de la Biblia, para infundir principios que no tienen nada que ver con ella. Aún así, nosotros como cristianos debemos abordar este tema siempre con mucho cuidado, con mucho respeto, de no herir susceptibilidades, pero así como aquellos que tienen otra visión con respecto a temas que son hegemónicos en la palabra de Dios, nosotros también tenemos el derecho a proclamar las verdades de las Sagradas Escrituras y a ser respetados, ¿verdad? Con el mismo derecho que otros pueden exponer sus pensamientos, nosotros también. Bueno, la producción de Globo Films, por supuesto que ha generado una gran preocupación en la comunidad cristiana, sobre todo en la brasileña, que es donde se ha estrenado este film, justamente porque la historia del arca no es cualquier historia, como lo decíamos, es una de las más significativas en la Biblia, porque nos está hablando de un testimonio muy importante de fe, de obediencia y por supuesto de la justicia de Dios. Sin embargo, lo que esta película presenta
No es, por supuesto, una representación fiel, lejos está de serla, de esta narrativa histórica, y lo que está haciendo en realidad es introducir estas nuevas ideologías progres que no son para nada bíblicas, y se está corriendo el riesgo de confundir a los más pequeños, quienes son los más indefensos y que por supuesto necesitan la protección de nosotros, los adultos. Sabemos que el relato bíblico que se encuentra en Génesis, en el capítulo 6, nos enseña cómo Noé fue un hombre justo que obedeció a Dios en medio de una generación corrupta. Dios, en su justicia, decidió purificar la tierra, pero también mostró su misericordia al salvar a Noé, a su familia y a los animales que él les ordenó llevar al arca. Esta es una historia de advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también y por sobre todas las cosas, de que hay esperanza y que hay redención en medio de la maldad. Es por eso que a nosotros, por supuesto, nos resulta muy preocupante ver cómo esta película, donde se promociona una adaptación del Arca de Noé, en realidad está tergiversando este relato que creo que merece más respeto, porque está tergiversando un relato que es sagrado. Uno de los aspectos más preocupantes de esta película es cómo presenta una versión de Noé que no tiene nada que ver con la figura justa y obediente que encontramos en la Biblia. Según los testimonios de personas que han compartido en redes sociales y en portales cristianos fiables, la película retrata a Noé como un hombre ridiculizado con los animales que se burlan de él. Incluso presenta ideas que contradicen el orden divino de la creación. Por ejemplo, la nieta de Noé en la película cuestiona a Dios diciendo que su mandato de llevar a una pareja de cada especie no es correcto y que no incluye a las familias LGBT o LGTB. Este tipo de diálogos puede ser muy confuso para los niños. Por eso podemos entender a esta familia que con 10 minutos de película ya decidió retirarse, porque evidentemente era muy chocante el contenido que estaban viendo. En lugar de presentar una historia bíblica que les enseñe valores sobre la obediencia a Dios y la importancia de la fe, los niños con este tipo de films reciben mensajes que cuestionan el orden y las enseñanzas divinas. Los niños son especialmente vulnerables, y ustedes saben, a este tipo de contenido, ya que a menudo ellos aceptan como real lo que ven en las películas o programas de televisión sin cuestionarse. Claro, ellos carecen de un conocimiento, de un discernimiento propio por su inocencia. Ustedes imagínense si los niños ven cómo Noé, que es un hombre de fe, es visto o es mostrado como una persona fuera de sus cabales y hasta que incluso los animales se burlan de él. ¿Qué imagen les está dando a los niños en su mente? ¿Qué mensaje? ¿Qué idea van a tener de Noé? ¿Que era un hombre de Dios o que era un tonto, un inepto, un hombre necio? ¿Esto realmente acerca a los más pequeños a Dios o hacen que se sumen a esta burla de personajes que son clave en la fe cristiana? Y por supuesto creo que en esto coincidimos la mayoría de los creyentes, que uno de los puntos más importantes, más peligrosos, es que esta película trata de normalizar temas y valores que en realidad no están alineados a las enseñanzas bíblicas. Creo que ese es el punto principal. Por supuesto, nosotros como creyentes estamos llamados a amar y a respetar a todas las personas. Esto es lo que Jesús nos enseñó, pero no por ello nosotros nos vamos a vender o vamos a distorsionar cuáles son los principios básicos de la fe y los mandamientos divinos. Independientemente de las creencias y estilos de vida que se manifiesten dentro de nuestra sociedad, nosotros como hijos de Dios tenemos el deber de mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio es claro en cuanto a la creación y el orden establecido por Dios, tanto para la humanidad como para la familia. Entonces, el hecho de que esta película incluya elementos que contradicen el diseño divino, como se menciona en el diálogo sobre las familias LGBT, es algo que preocupa a muchos padres.
Por supuesto que esta película ha sido vista favorablemente por otro sector, por otro grupo de personas que han considerado que las críticas, bueno, vienen de parte de un público cerrado o de extrema derecha, ultraconservadores, que seríamos nosotros los creyentes. Pues bien, hermanos, no sabemos si este film llegará al resto del continente. Lo que sí, ya están sabiendo lo que pasa. Y bueno, me interesará mucho conocer sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. El like, recuerden que me ayuda muchísimo. Y en fin, si quieres recomendar, si quieres avisar a otras personas sobre esta noticia muy importante, hacelo, compartilo. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.